buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy toca revisión de currículums de webs y portfolios. Frontend, backend, DevOps, ojo, esto se está moviendo mucho. Vale, eso fuera. En el mundo del desarrollo web, cuanto antes le podáis enseñar la información de lo que quiere ver el usuario, mejor. Pantallas de carga y todo esto las tenéis que evitar siempre que podáis. ¿Cuánto es? Mira, 1, 2, 3, 4 segundos. Si quieres animar, puedes animar algo aquí, lo que tú quieras, porque la experiencia del usuario es súper rara. Seguramente te va a dar incluso una mala nota en temas de rendimiento. 33 segundos. Un reclutador ve esa pantalla de carga y antes de que se muestre la info, cierra la ventana y que venga el next. No sé si serían tan bestias, ¿vale? Pero puede ser. Fíjate que el texto lo tienes, pero a ras lo tienes que separar un poquito. Tiene que tener un poco, o un max width, que no pueda estirarse tanto. Pero te tienes que asegurar también de que tenga un gap. Lo separas un poquito y ya está. Me gusta el naranja ese que has puesto. Igual te quedaría mejor hacer esto. Esto es blanco, aquí sigue blanco, esto sigue blanco. Y así lo que conseguimos un poco, igual un pelín menos. Mira, podemos jugar con este orange más cerca al blanco para que le dé desde el principio un poquito de vidilla, para que no quede tan blanco. ¿No es un poco raro que este título sea tan grande como el título? O sea, este subtítulo debería ser un pelín más pequeño. Estos son como los proyectos, tan bonitos. Es una pena que este no funciona. A ver, otra vez la carga de 4 segundos. Yo lo pondría al revés. Vuestro propio portfolio, vuestro propio blog y todo esto está bien, pero ponerlo más, cuanto más abajo mejor, ¿eh? Yo creo que esto también lo podría simplificar un poco. Dejar estos tres. La luna es verdad que ocupa como demasiado espacio y no sé qué quiere decir. Mira, Artem, lo primero que veo es otra vez lo que digo muchas veces, ¿no? Todo el rato blanco. Pero el problema es que no crea la sensación esa, jerarquizar, gracias. Y se hace muy aburrido entonces. Compasión para aprender y crear. No pongáis lo que pondría cualquier persona. Te reto a que pienses qué es lo que yo marco la diferencia, por qué soy diferente al resto y cómo lo puedo explicar. Y es difícil. Mira, yo creo que antes de poner esto, pondría esto de proyectos arriba. Y aquí a lo mejor puedes poner cada uno qué es lo que has utilizado. Imagínate que nada más entrar y además que le da color y le da vida a tu página, se vean todos los proyectos que como freelance has hecho. Si esto lo quieres poner, yo lo pondría abajo, aunque creo que esto, con los propios proyectos, ya lo explicaría. No sé por qué esto lo hacéis muchas veces. Poner en el footer las redes sociales, cuanto más abajo mejor. Yo, GitHub y LinkedIn los puedes poner aquí arriba. Deeply Passionate, entonces al menos Alexis es profundamente apasionado. Es llegado a un nivel más, profundamente. Mira que está bonito, súper sencillo, fácil y tal, pero no me gustan los botones. Ya que tienes aquí dos iconos botones, que podríamos decir, yo los alinearía aquí. Lo voy a hacer mal, pero solo para que lo veamos visualmente. Voy a hacerlo a manija. ¿Esto qué es? No. Alexis, íbamos bien, pero he visto algo que no me ha gustado nada. Sí, íbamos bien. Estaba fácil, jugando fácil, pase al pie, toco, tiki-taka, fácil. Y de repente me metes dentro de un anchor un botón. No solo es innecesario, sino que es problemático en temas de accesibilidad. Una cosa es lo visual y otra cosa es lo semántico. Tú puedes tener visualmente un botón y semánticamente que sea un anchor. Tú puedes hacer que este anchor parezca un botón y que siga siendo un anchor. Si tenéis dudas de, oye, ¿está bien lo que he hecho? ¿Puedo meter un button dentro de un anchor? No puedes. Mira la cara de este hombre, está cabreado. Cualquier elemento que sea interactivo no puede contener un elemento interactivo. Esto sería el main, por ejemplo. Content, sí, que además se llama content, que lo tienes ahí clarísimamente. Mira, aquí, encima, class, footer. Coño, pues es que lo has puesto ahí a huevo, ¿no? Footer. Y aquí, que pone container, contact section, pues también sería un section. Dentro de las secciones puedes tener footers también. O sea, por ejemplo, donde tienes esta parte de los botones, puede ser el footer de esta sección. Muy chulo, me gusta el hover, muy bien. No sé si iría todavía más al negro al final. Este queda bastante bien, pero en este es que claro, es que le has puesto gris, tío, es que este es complicado. Aquí sí que se lee mejor, por eso te puede ayudar a ir más al negro. ¡Ojo! ¡Hostia! Muy chulo, Orlando. Dime la verdad, Orlando, ¿es idea tuya o te la has copiado? Es copiado. Bueno, no pasa nada. Esto es un estilo que se llama Bento Columns, que es lo que hace el estilo este de Apple. Está muy chulo que hayas puesto aquí algo visualmente animado y está muy bonito porque ves mucha información rápidamente. Me inspiré en alistair.sh. Pues te voy a decir algo, me gusta más el tuyo. Pensaba que iba a ser una copia mucho más bestia, ¿eh? Abajo tiene la IA con un chat, Midu. Bueno, aquí veo que... mira esto. ¿Qué te gustaría saber de mí? Saber si has probado el sushi.
Sí, he probado el sushi, me encanta. Ojo, es una deliciosa comida japonesa que consiste en arroz. ¿Te gustaría probarlo? Joder, uy, qué mal suena eso. No, o sea, el hecho de darle aquí es como descubrirlo es complicado. Podrías escribir como a mano y poner, ¿quieres hablar conmigo? Y le pones una flecha a esto. Juan Morales, Full Stack Developer, más un año de experiencia en desarrollo web aplicando buenas prácticas y metodologías. Oye, muy bien esto de poner en otro color así. Esto está y en negrita. Me ha gustado eso, detallazo. Yo la experiencia la pondría encima de los skills. La experiencia tiene que ir de arriba a abajo. En Flowbyte ya lo hemos visto alguna vez. Yo recomiendo mucho más este. Creo que mucho más fácil. ¿Esto qué se supone que es? Ah, para ver la página. Ah, experiencia. Es que claro, como pone experiencia, a lo mejor son proyectos. Claro, es que son proyectos. Es que he visto experiencia. Esto parece experiencia y esto parece un proyecto que has hecho. Aquí puedes utilizar el text wrap. Este es el típico ejemplo de que puedes utilizar el text wrap. Madre mía, pero ¿cómo da vergüenza el hover? La madre que os parió, ¿eh? Tío, ¿qué hover es este? Ay, no, encima lo has puesto en la imagen. ¿Dónde está la escala? No hagáis esto. El hover no tiene que ir en el lead, tiene que ir en el anchor, porque es lo que es clicable. Esta parte de aquí no es lo que es clicable. Lo que tienes que hacer clicable es esto. O sea, que este hover tendría que ir en realidad en el anchor. Pues resulta que el ancho, o sea, lo que es el tamaño de lo clicable y lo del lead es el mismo. No lo hagas por eso, porque si no puedes tener muchas veces la falsa sensación, parece que el usuario ve que está pasando algo y no pasa. Esta imagen tiene muy poca resolución. ¿Sabes lo que te falta aquí? Aquí lo que te falta es un text wrap, porque, claro, vale, te la he arreglado en una línea, ¿eh? ¿Has visto? Porque queda muy raro. Cuando tú tienes una frase y de repente te cae una palabra, queda muy raro. Custom software. Claro, en algunas resoluciones te quedará bien, pero a veces te quedará regulinchis. Entonces, lo que tiene sentido es que utilices el text wrap. ¿Has visto? Joder. Hostia, este botoncillo es un poco raro. Take a look at my work. Bueno, están bien. ¿Ves? Estas animaciones es sutil, tampoco agobian. Este color mostaza no me termina de gustar mucho. Por ejemplo, aquí ya la he usado una vez. Aquí también. De hecho, me gusta más este lila por aquí. Yo este header, que le has puesto un background, yo le pondría transparente directamente. Es que creo que queda mejor integrado, ¿no? Que no esto que queda ahí roto. Que luego lo que puedes hacer es que una vez que baje, si quieres, pues entonces sí ponerle el blanco. La verdad es que esta parte está muy bonita, pero que aquí tengas un botón con la misma forma que un tag. No podéis hacer que los botones sean del mismo color y casi de la misma forma que, por ejemplo, los tags. Son el mismo color, la misma forma, no puede ser. Yo creo que habría que hacer algo ahí, separarlo. JavaScript tiene una S mayúscula. A ver, yo esto lo separaría un poco, ¿eh? Esta parte no entiendo muy bien por qué está tan pegada. El div que envuelve el button tiene estilos que debería tener perfectamente el button. O en el button podés hacer un after, en lugar de tener que tener un elemento contenedor con cosas del fondo. Esto lo podemos poner un poquito así. Fíjate aquí, la separación que hay aquí es mayor, así que yo lo que haría es separarlo un poquito mejor. Deep, 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 deep. Deep, 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 deep.